Buen día, yo soy Milagros Gándara, soy médica de planta del servicio, ¿sí? De tocoginecología acá del hospital. Y les voy a dar la clase de embriogénesis, crecimiento y desarrollo fetal, ¿sí? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este tema? El desarrollo embrionario y fetal abarca numerosos mecanismos biológicos que comienzan con la concepción y finalizan en el nacimiento, ¿sí? Hay un periodo embrionario en el que se producen distintos fenómenos que son la histogénesis, que implica diferenciaciones celulares, la morfogénesis, que es cuando el embrión adquiere su forma definitiva, y la organogénesis, que es la formación de los esbozos de la mayor parte de los órganos. Durante el periodo fetal, que es a partir de la 9ª semana, prevalece el crecimiento corporal fetal, ¿sí? Hay algunos sistemas que igualmente continúan diferenciándose en esta etapa, ¿sí? Inclusive en la etapa postnatal, como el sistema genital o la maduración pulmonar. Esto es para que entiendan la correlación entre la edad gestacional y el desarrollo embrionario. Vieron que nosotros hablamos de edad gestacional y tenemos en cuenta la fecha de la última menstruación, ¿sí? Para calcular. Pero tengan en cuenta que la fecha de la última menstruación sucede en un momento, a los 14 días aproximadamente, si la paciente tiene un ciclo regular, ocurre la ovulación y la concepción, y recién el atraso menstrual va a ocurrir 2 semanas después, cuando comenzamos a contar la edad gestacional, a partir de la 4ª semana de gestación, ¿sí? Porque contamos a partir de la última menstruación, esa 4ª semana. Pero ¿qué ocurre? En realidad el desarrollo embrionario comenzó 2 semanas antes de ese atraso menstrual, ¿sí? Entonces, no coinciden lo que llamamos edad gestacional con la edad de desarrollo del embrión, ¿eh? Hay 2 semanas de desfasaje. Está claro, ¿no? Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de la embriología de allá lejos y hace tiempo? Esto es para que vean de manera esquemática todos estos fenómenos, los vamos a ir revisando de a poquito. Hay un periodo preembrionario, que son las primeras 3 semanas, un periodo embrionario, que son de la 4ª a la 8ª, y un periodo fetal, que es a partir de la 9ª semana. Vamos a ir viendo un poquito de cada uno, ¿sí? Las primeras 3 semanas de desarrollo ocurren los fenómenos de fecundación, segmentación, implantación, diferenciación del trofoblasto, del embrioblasto y la gastrulación. En esta primera semana, ¿sí? De desarrollo embrionario va a ocurrir a ver si tengo la flechita, sí, la fecundación, ¿sí? Que es el encuentro del óvulo y espermatozoide, hasta ahí se acuerdan, me imagino. Luego la segmentación en estas células que son totipotenciales, que son las blastómeras, que cada una en sí misma es capaz de originar un individuo. Y va a ocurrir la implantación a la semana de la fecundación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito. Entonces, la fecundación es el restablecimiento del número diploide de cromosomas y el momento en el que se determina el sexo cromosómico, ¿sí? La segmentación, las blastómeras se diferencian en su paso por la trompa formando el blastocisto. El blastocisto es la estructura que se va a implantar en el endometrio a comienzos de la 2ª semana de desarrollo. Vemos acá, estas son fotos reales, ¿sí? Cómo se van dividiendo las blastómeras hasta formar el blastocisto, que es la estructura que se va a implantar. El blastocisto tiene un macizo celular interno, que es el embrioblasto, y un macizo celular externo, que es el trofoblasto, que va a ser el que da origen a la placenta y a los anexos embrionarios. Tienen el esquemita. La implantación, como dijimos, ocurre una semana post-fecundación a través del polo embrionario, ¿sí? Como ven acá. Pasamos a la 2ª semana de desarrollo embrionario, donde ocurre la diferenciación del trofoblasto y del embrioblasto. El trofoblasto se diferencia en citotrofoblasto, vemos acá, que es esta capa de células, un epitelio simple, y el sincicio-trofoblasto, que es un magma multinucleado sin límites intercelulares con funciones endocrinas e inmunológicas. Hay un tejido laxo que se origina entre el embrioblasto y el trofoblasto, que es el mesodermo extraembrionario, que es esto rosa que se ve por acá, el cual junto con los tejidos trofoblásticos va a formar las vellosidades coriales. Bueno, el embrioblasto también se va a diferenciar en un disco bilaminar. ¿Recuerdan que había un disco bilaminar? Bien, que tiene un epiblasto dorsal y un hipoblasto ventral, ¿sí? Acá vemos el disco bilaminar, ¿sí? Tiene 2 capas de células.
Se forma la cavidad amniótica, que es esta, y el saco vitelino, que es esta, que es una estructura muy importante porque además lo vamos a ver en una ecografía, ¿sí? No en este momento, un poco más adelante, porque la ecografía no es tan sensible, pero la estructura esta es la que vamos a poder visualizar y nos va a permitir hacer un diagnóstico del embarazo. El embrión permanece sujeto al trofoblasto por el pedículo de fijación que está formado por este mesodermo extraembrionario que hablamos antes. En la tercera semana ocurren dos fenómenos fundamentales, que es la gastrulación, que es el pasaje del embrión bilaminar a trilaminar, que ahora lo vamos a ver, y la adquisición de la función cardiovascular, ¿sí? Entonces, la gastrulación es el proceso por el cual se generan a partir del epiblasto las tres capas del embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo. Si recuerdan, el ectodermo va a ser el que dé origen a todo la epidermis, el tejido nervioso y las faneras. El mesodermo al sistema musculoesquelético y conectivo, básicamente, ¿sí? Y el endoderma al epitelio de revestimiento de todo el tubo digestivo y las glándulas anexas del tubo digestivo, ¿sí? Las células germinales también. Bueno, en el ectodermo, por inducción de la notocorda subyacente, se va a formar la placa neural. Esta placa neural primero consiste en un surco y luego un tubo cuyos neuroporos anterior y posterior se cierran durante esta cuarta semana de desarrollo. Recuerden que para esto es fundamental que haya un buen nivel de ácido fólico. Por eso es que una paciente que busca un embarazo, desde 3 meses antes nosotros le tenemos que suplementar ácido fólico para evitar cualquier defecto en el cierre del tubo neural, ¿sí? Que lo va a tomar desde 3 meses antes de buscar embarazo hasta la semana 12 de embarazo inclusive. Bueno, la función cardiovascular, en su comienzo son 2 tubos cardíacos que dan origen a 2 aortas dorsales, se originan las venas y arterias vitelinas y umbilicales. Upa. Bueno, no podemos ir para atrás. Y comienza a latir el corazón, ¿sí? Todavía nosotros no lo vamos a ver, porque piensen que la tercera semana de desarrollo embrionario recién estaríamos en apenas el atraso menstrual y ahí todavía nosotros no podemos pesquisar el latido del corazón, que ahora yo les voy a mostrar cuándo lo podemos ver. Bueno, en la cuarta y la quinta semana de desarrollo embrionario ocurren la organogénesis y el plegamiento. En la séptima, octava y novena semana, la diferenciación sexual. El plegamiento, el embrión sufre 2 plegamientos, uno en sentido longitudinal y otro en sentido transversal, adquiriendo así una estructura tridimensional con forma de tubo de 3 capas. ¿Sí? Estas 3 capas que vimos, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, a su vez van a conformar un tubo. Se forman a su vez los esbozos y los órganos definitivos del tubo digestivo, del aparato cardiovascular, el corazón comienza a tabicarse, se forman los primeros vasos arteriales y venosos, el sistema respiratorio, también el esbozo de las principales estructuras. El aparato genitourinario tiene un origen común en las crestas urogenitales y se va a diferenciar en la séptima o en la novena semana, de acuerdo a si es un embrión masculino o femenino respectivamente, ¿sí? En la quinta semana se forman los conductos paramesonéfricos de Müller, que si recuerdan van a ser los que van a dar origen a las estructuras de los genitales internos femeninos. Ahora vamos a mirar un poquito. Bueno, estas eran las maquetas de la cuarta y la quinta semana, ¿recuerdan de embriología? Bien. Donde vemos los esbozos de los principales órganos y cómo el embrión se va plegando, en sentido, en este caso, longitudinal. Esta es una foto real, ¿sí? El sistema nervioso, ese tubo neural que se formó, que vimos antes, va formando dilataciones que cada una va a corresponder a las distintas estructuras del sistema nervioso definitivo, ¿sí? No me voy a detener en cada una porque tampoco hace falta. Bien, es importante y esencial el aporte de hormonas tiroideas maternas en esta etapa porque para el desarrollo neurológico del embrión, porque si bien el embrión ya tiene formada su tiroides, todavía no tiene desarrollada la función, ¿sí? Hasta alrededor del 4º mes de vida intrauterina. El aspecto externo, la cara, tiene primero un proceso frontonasal y primer arco bronquial que delimitan el estomodeo, que es la boca primitiva.
En la cuarta semana tengo las placodas de los órganos de los sentidos, cristaliniana, olfatoria y auditiva, que luego se van a transformar en la quinta semana en lo que es la vesícula cristaliniana, la vesícula auditiva y las fositas olfatorias. Aparecen también los miembros, ¿sí? Vemos acá la fotito. Este es el aspecto externo del embrión de la cuarta y de la quinta semana, ¿sí? Donde vemos que aparecieron los miembros y los órganos de los sentidos, además de estar más plegado. El cordón umbilical comprende el pedículo de fijación con los vasos umbilicales y el conducto vitelino que está inmerso en el celoma umbilical. Luego de la quinta semana del desarrollo, la vena umbilical izquierda se oblitera, ¿sí? Entonces el cordón tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena. Entre la sexta y la 12ª semana hay una hernia umbilical fisiológica, ¿sí? Esto es muy importante porque yo tengo que saber cuando hago una ecografía que hasta la semana 12 es normal encontrar una hernia umbilical. Más allá de eso, ya tengo que pensar en un defecto del cierre de la pared. Las glándulas suprarrenales fetales producen a partir de su corteza sulfato de DEA, que es el principal andrógeno fetal y es el precursor de estrógenos placentarios. La diferenciación sexual. En el caso de un embrión masculino, va a tener presente el gen SRI y las gónadas se van a diferenciar en la 7ª semana hacia testículos. En el caso de la mujer, ante la ausencia de este gen, se produce la diferenciación en la 9ª semana de la gónada hacia ovario. En el caso del masculino, el testículo va a tener las células de Leydig, que son las responsables de producir la testosterona, ¿sí? La testosterona, a través de su receptor, va a diferenciar toda la vía seminal. Y a través de la dehidrotestosterona, ¿sí?, va a diferenciar lo que es el seno urogenital y los genitales externos. Por otro lado, las células de Sertoli son las encargadas de secretar la hormona antimülleriana que va a producir la atrofia de lo que son los conductos de Müller para que no se desarrollen los genitales internos femeninos. De esta manera se van a diferenciar entonces todas las estructuras, en el caso del hombre, que vimos recién, los testículos, que van a dar origen a todo lo que vimos recién, los conductos de Wolff, a toda la vía seminal, el seno urogenital, vejiga, próstata y uretra, y los genitales externos, en el caso de la mujer, los ovarios. Los conductos de Müller van a dar origen a todo lo que son los genitales internos hasta el tercio superior de la vagina, y el seno urogenital, vejiga, uretra, placa vaginal, vestíbulo de la vagina y los genitales externos. Bueno, entonces ahora este cuadro que parecía imposible, ya vimos bastantes de procesos de todo lo que ocurre acá. En las primeras 3 semanas, el periodo preembrionario, que vimos que se produjo la fecundación, obtuvimos el cigoto, pasó a blastocisto, disco bilaminar, disco trilaminar, a partir de todos estos fenómenos. Entre la 4ª y la 8ª semana, el periodo embrionario, donde se produjo la morfogénesis, la organogénesis y la histogénesis del embrión, y a partir de la 9ª semana, el periodo fetal, donde prevalece el crecimiento corporal. ¿Qué es lo que pasa en la ecografía? ¿Sí? Cuando tenemos apenas el atraso menstrual y está transcurriendo la 4ª semana, vamos a ver un saco gestacional, ¿sí? A lo largo de esta 4ª semana, ya finalizándola, vamos a poder ver el saco vitelino, que era esa estructura que mencionamos al comienzo, que se ve como este anillito ecorefringente, ¿sí? Todo esto es por ecografía transvaginal, porque la ecografía transabdominal se ve todo lo mismo una semana más tarde. Alrededor de la 5ª semana se va a ver el embrión, y durante el transcurso de la 6ª semana y 3-4 días, recién se pueden ver los latidos fetales. En cuanto a la teratogénesis, que es otro concepto muy importante de la parte embriológica, recordemos todos los fenómenos que ocurren entre la 4ª y la 9ª semana de desarrollo embrionario. Este es un periodo de máxima teratogenicidad, ¿sí? Piensen que muchas veces la mujer ni siquiera sabe que está embarazada, porque o apenas tiene un atraso menstrual, o era irregular, o no se dio cuenta, o tuvo una pérdida en el momento que tendría que haberle venido la última menstruación y no sabe que está embarazada. Y cualquier agente teratógeno en este momento va a incidir en los procesos más importantes de la formación fetal, ¿sí? Entonces es un periodo de máximo riesgo. En cambio, en las primeras 2 semanas de desarrollo lo que ocurre es un fenómeno de todo o nada. Es decir, que un agente teratógeno que incida en este momento va a producir o un aborto espontáneo o que el embarazo siga su curso normal, ¿sí?
Hay otras estructuras como el esqueleto, los glomérulos renales y el cerebro que continúan diferenciándose a lo largo de todo el embarazo y van a ser susceptibles de un efecto teratógeno a lo largo de todo el embarazo. En cuanto a la maduración pulmonar fetal, tengamos en cuenta que el pulmón tiene los neumonocitos tipo 1, si recuerdan, que son los encargados de la hematosis, ¿sí? Que son los que van a conformar la barrera hematoalveolar, y los neumonocitos tipo 2, que son los que sintetizan el surfactante, que es el agente tensioactivo fundamental que reduce la tensión superficial de los alvéolos, evitando el colapso postnatal cuando el pulmón se llena de aire, ¿sí? Y cuando se vacía fundamentalmente. Si esto no ocurrió, puede ocurrir la enfermedad de las membranas hialinas, que es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal. Entonces, esta maduración pulmonar, que es como nosotros la llamamos cuando el pulmón adquiere esta capacidad de secretar el surfactante, ocurre en promedio a las 34 semanas. Este es un momento clave del embarazo porque es lo que me va a permitir tomar conductas. Yo asumo a las 34 semanas que los pulmones de ese feto ya van a ser maduros y eso me permite tomar conductas cuando hay un embarazo de riesgo y la vida de ese bebé está en riesgo por alguna enfermedad que tenga la madre o el binomio, ¿sí? Entonces, a partir de este momento yo estaría habilitada para que ese bebé pueda nacer con unos pulmones maduros. Por supuesto que hay técnicas para verificar si esto efectivamente es así, pero a veces no hay tiempo y las conductas cambian a partir de las 34 semanas. Obviamente que no estamos hablando del desarrollo pulmonar que continúa a lo largo de muchos años, sino de la maduración pulmonar, ¿sí? No confundan los conceptos. El líquido amniótico en las primeras semanas es producido por las células del amnios. A partir del tercer mes es un ultrafiltrado de los riñones fetales. También tiene cierto aporte en los pulmones fetales y el plasma materno, pero mucho menor. Está compuesto principalmente por agua, iones, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, células descamadas del feto y de los pelos. Estos lípidos fundamentalmente son los que me van a permitir evaluar ese líquido para ver si se obtuvo la maduración pulmonar fetal, ¿sí? Aumenta hasta 1 litro aproximadamente y luego de las 36 semanas empieza a descender. Cumple distintas funciones, entre ellas mantener la temperatura, amortiguar los golpes, disminuir las presiones y evitar la adherencia del amnios a la piel fetal. Vamos a ver un poquito de circulación fetal y con esto ya los dejo tranquilos. Bueno, la formación comienza en la tercera semana de desarrollo embrionario, como vimos, y se completa el desarrollo hacia el primer trimestre. La sangre oxigenada ingresa en el feto desde las vellosidades coriales a través de la vena umbilical. Estas flechitas verdes son las que les van a ir mostrando lo que yo les voy contando. Continúa por el conducto venoso de Arancio, que es la porción más cefálica de la vena umbilical, que atraviesa el hígado y permite la llegada de la sangre completamente oxigenada a la vena cava inferior, ¿sí? A su vez, la vena cava inferior va a recibir sangre carboxioxigenada proveniente de la vena porta, ¿sí? Y de los miembros inferiores. Entonces, a la vena cava va a llegar sangre superoxigenada que viene de la placenta y sangre carboxioxigenada que proviene de los miembros inferiores y la vena porta. Ambas corrientes se van a mezclar y van a ingresar a la aurícula derecha, ¿sí? Desviándose el mayor caudal hacia la aurícula izquierda por el foramen oval y en menor cantidad al ventrículo derecho hacia los pulmones. La sangre en la aurícula izquierda, previo paso por el ventrículo, obviamente, se dirige hacia la aorta ascendente y desde allí irriga la cabeza y los miembros superiores, ¿sí? Esta es la mezcla de sangre que más oxígeno tiene. Por eso es la que va a ir a la cabeza, que es la estructura más noble. El resto de la sangre va a continuar por la aorta descendente, incorporando sangre poco oxigenada que proviene del ventrículo derecho por medio del conducto de Bottal, ¿sí? Esta sangre del ventrículo derecho pasó por la aorta pulmonar, por la arteria pulmonar a través del conducto de Bottal y se mezcla con la sangre que viene por la aorta. Debido a esta nueva mezcla de sangre, la aorta descendente es pobre en oxígeno. Parte de esta sangre va a irrigar la región caudal del feto y el resto se dirige por las arterias umbilicales hacia la placenta, donde incorporará oxígeno y nutrientes y cederá el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. Vamos bien hasta acá, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre en la circulación postnatal? El corte del cordón umbilical y la primera inspiración generan una disminución de la presión en las cavidades derechas, ¿sí?
y un aumento de la presión en las izquierdas. Por ende, se cierra el foramen oval y el conducto arterioso. De esta manera quedan independizados ambos circuitos, por un lado el derecho y por el otro lado el izquierdo. Bueno, esto es para que sepan cuáles son los resabrios embriológicos del conducto de Bottal. Va a ser el ligamento arterioso, del ductus venoso el ligamento venoso, de la vena umbilical el ligamento redondo del hígado y de las arterias umbilicales los ligamentos umbilicales laterales.